La Rabieta Histórica presenta Revolución de Independencia 1810, Inicio de la Guerra. Primera parte. Las ponencias presentadas en este video intentarán plasmar los diferentes intereses teóricos y metodológicos y las distintas preocupaciones acerca de las conspiraciones postindependentistas, además de vincularse a sí mismo y ser la raíz de la ideología futurista y contradicción. ¿Sabías que en esa época la ideología de una independencia o autonomía no era precisamente la que comúnmente te enseñaron? También abordaremos la postura de Hidalgo y Allende, en contexto, cómo influyó e intervino su educación y estatus social y las tendencias presentadas en tiempo de cambio para la Nueva España y que llevarán a formular su ideología revolucionaria postindependentista, y cómo el paso de la iniciación los tornará por caminos diferentes llevándolos a una indiferencia descomunal e ideológica y participativa, pero sin desmesurar su principio básico inicial. Como última referencia ponencial, analizaremos la relación que mantuvo en un inicio ideológico Hidalgo y Allende y después del punto de vista independentista y la lucha compartida por índole en la Nueva España, además de un ego figurativo. En una época donde las ideologías ilustrativas y plasmadas en diferentes naciones y el tiempo en contra para la vieja subordinación monárquica europea, la Nueva España presentaba una ola de acontecimientos plasmados que directamente la afectaban por la invasión napoleónica a España, la designación de José Bonaparte como legítimo rey, fue el rechazo directo de los españoles y la Nueva España provocando que surgieran acontecimientos que marcarían el inicio y destino de la formación de una nación. El descontento en primera instancia por la imposición napoleónica en el reinado español desbordó el inicio de las juntas supremas por los criollos, que gobernarían temporalmente y que resguardarían la continuidad de Fernando VII en el trono. Las autoridades españolas peninsulares tuvieron el descontento social, ya que era el inicio a una nueva era gubernamental. Los principios conspiradores de Valladolid también fueron principalmente particulares. Los hermanos Michelena se habían endeudado con el juzgado de testamentos, capellinas y obras pías para rehabilitar su decaída hacienda de La Parota. Por su parte, García Obeso, después de la muerte de su padre en 1807, vio disminuido su capital a causa de malos negocios y a los efectos de la cédula de consolidación, debiendo aún en 1809 una importante suma de dinero a la Junta de Consolidación. Frente al tema, Guzmán Pérez nos menciona, 2012. Las conspiraciones de la Nueva España, por mencionar la de 1808 en Valladolid, dirigida por los hermanos Michelena, José María García Obeso junto a Fray Vicente de Santa María y los intelectuales motivados por la nueva disposición revolucionaria, fueron en un principio la chispa de una revolución moderna, formando un congreso soberano por criollos, pero disfrazado en un principio en autónomo y no independentista, que posteriormente surgiera después como idea principal y oportunista. Otra de las conspiraciones que no hay que olvidar y que se realizó de manera directa fue la que se inició entre el 8 de junio y que terminó el 16 de septiembre de 1808, con fines especuladores que marcaron el fin de un virrey, que fue la del ayuntamiento de 1808. La noticia de la imposición monárquica napoleónica impactó a la Nueva España y se convocó a una junta de delegados. Recordemos que el virrey don José de Iturrigaray, el síndico don Francisco Primo de Verdad y el regidor don Juan Francisco Azcárate discutieron cuál sería la conducta a seguir en vista de que la autoridad del rey había sido disuelta, siendo Primo de Verdad quien, siguiendo una ideología liberal y oportunista, propuso la formación de un gobierno provisional y temporal. Asimismo, para Martín Quirarte, 1983, nos menciona la línea política que pretendía seguir el ayuntamiento, representado por criollos, conducía a la independencia. Don Francisco Primo de Verdad motivó al rey y al virrey don José de Iturrigaray a quedarse al frente de un gobierno independiente a la corona española, aprovechando que en ese momento ésta enfrentaba la invasión napoleónica y la abdicación del rey. Asimismo, Soberanes Fernández, 2011, nos menciona, estas ideas gustaron al virrey, pues le aseguraban la permanencia en su cargo de forma indefinida y con independencia de la corona española.
En este marco conspiratorio no tendría menos valor que el paradigma que se generaría tiempo atrás y que repercutiera también en las ideas conspiratorias, la consolidación de vales reales o consolidación o la orden real fue considerada entonces como un préstamo forzoso a las arcas reales, pues ordenaba que las catedrales, parroquias, conventos, etc., se desprendieran de su capital líquido y de los inmuebles y capitales de inversión en su poder para depositarlos en la tesorería real. Acontecimiento que marcaría ideologías revolucionarias ya desde años atrás. El cura don Miguel Hidalgo y Costilla, miembro del grupo eclesiástico de esa época, perteneciente a descendencia jesuita y con la veracidad de ser un letrado ilustre, recordemos que la iglesia en ese entonces tenía mucho mayor acceso a la educación privilegiada de manera nacional e internacional. Por otra parte, la única manifestación del clero fue la del Cabildo Eclesiástico de Valladolid. No se reconoce el autor de dicha representación, pero cabe la sospecha de que fue Manuel Abad y Queipo el gran impulsor de la resistencia de Michoacán, conocido por sus ideales liberales y autor de la representación de los comerciantes y agricultores de Valladolid, la mejor estructurada de todas y las reflexiones más sólidas de la consolidación. Nos menciona Gisela von Weusser, 2005. Acercándonos un poco más a Abad y Queipo, hombre que participó junto a Miguel Hidalgo, fue extremadamente crítico del régimen español, contribuyó a preparar el terreno político para la lucha armada, fue pieza importante en la lucha conspiratoria, mas no compartía la ideología establecida, ya que era un monarquista convencido, reprobó la lucha armada y salió a la defensa de la corona española. Frente al tema, Gisela von Weusser, 2005, afirma: llegó al extremo de excomulgar a Hidalgo, calificando a los insurgentes de herejes y afirmando que predicaban una moral corrompida que alentaba a las masas al robo y el asesinato, por lo cual su postura fue monárquica y absolutista. Estos acontecimientos fueron la referencia absoluta de la participación del mencionado padre de la patria a la conspiración que surgía en esos años, sin dejar la duda de que la idea principal en un principio era autonomía y generaría independencia. El año de las conspiraciones, por así nombrarlo a este, fue el más relatado y que dio origen a los movimientos independentistas. Un hecho que no hay que olvidar sucedió por Gabriel Guillermo, personaje que detonaría el primer golpe de Estado junto con otros peninsulares contra el virrey Iturrigaray, lleno de deudas por ser aval de otras personas y la pérdida de su hacienda ante la consolidación. Frente al tema, el libertador don Miguel Hidalgo confesó que de allí le surgió la idea de luchar por la independencia. Además, el golpe de Estado contribuyó a radicalizar la postura de los criollos y a inclinarse a la búsqueda de nuevas opciones políticas, según Weusser. Por último, y no menos importante, la conspiración de Querétaro, seguida de la preparación logística de la de Valladolid, siempre estuvieron más ligadas que nunca, prepararon el camino y desarrollo de la nueva estructura política. La conspiración formada y con antelación se menciona, en contubernio con la de Querétaro, fueron organizadas con una logística de planeación que perpetuara en tiempo arbitrario y preciso, es decir, no importaba el día, sino importaba el hecho concluido. En el texto del aniversario del natalicio de Ignacio Allende se menciona: Jiménez Condinach alude a que más tarde Michelena explicó que había ido a San Miguel el Grande a hablar con Allende, antiguo amigo, y que tanto este como Mariano Abasolo y las juntas secretas de San Miguel el Grande y de Querétaro estaban ligadas y puestas de acuerdo con los de Valladolid. En sí, se trataba pues de una red conspiradora en la región existente desde 1809. Entrando al tema Hidalgo Allende, doña Josefa Ortiz de Domínguez, don Miguel Domínguez y demás implicados en la conspiración de Querétaro, con ideología en un principio fernandista, no demeritaremos su participación durante la conspiración y la consolidación. Sin embargo, como muchos de ellos, el problema fue la falta de representación que realizó el levantamiento de armas, originó la lucha por sus derechos y que defendieran los intereses de la que consideraban su nación. En este punto de nuestra historia, tras ser descubierta la conspiración de Querétaro de 1810, Arteaga Benito 1983 alega que el gobierno colonial ordenó la aprehensión de los responsables y bajo la presión de momentos estelares del ejército mexicano
circunstancias que a nuestros héroes hicieron tomar la decisión de iniciar el movimiento de liberación para que el pueblo, sojuzgado por los españoles, se lanzara a la lucha siguiendo a un caudillo hidalgo con sus virtudes y defectos, llevara un ejército popular al triunfo. Como acabamos de presentar en esta primera parte, si bien en un principio la lucha por la independencia de México tuvo muchos factores, en sí la lucha por una autonomía o una independencia. En términos generales, la lucha por la independencia fue en primera instancia por causas de dependencia, principalmente por personajes que tenían adeudamientos con la corona española y con la tesorería real. Los intereses personales por algunos personajes históricos marcaron el camino a la evolución de pasar a una autonomía a una independencia. Como acabas de escuchar, el término de autonomía dependía que se siguiera conservando la monarquía española, ya sea por un miembro de la Casa de Borbones o por un autogobierno monárquico. Sin embargo, tras la evolución y tras las consecuencias que marcaron el destino de la nación, se forjó el camino a la libertad e independencia de la separación completa y absoluta de la corona española. Te invitamos a que sigas nuestro canal y que sigas viendo la parte 2 de lo que es el inicio de la independencia 1810.